pandemia no es más que un empeoramiento de tendencias sociales que ya existían. Mucho antes de la pandemia, por ejemplo, con el 15M, ya se puso encima de la mesa pues, movimientos como Juventud Sin Futuro, por ejemplo, V de Vivienda, que había un montón de gente que no podía acceder a bienes básicos para la vida en común, ¿no? Entonces, el problema de la pobreza viene de mucho más atrás, de la pandemia. Sin duda la pandemia lo ha agudizado porque generó muchísimo paro, porque ha empobrecido a toda la sociedad, probablemente, bueno, no a toda, a casi toda. Y claro, los colectivos que estaban ya más cerca de la pobreza, pues han caído en situaciones de pauperidad. ¿Sí? En sociología tendemos a distinguir pobreza absoluta y pobreza relativa, y durante mucho tiempo se pensó que el concepto de pobreza absoluta era más adecuado para países, digamos, en desarrollo, tercer mundo, etcétera, pero no era útil para países, entre comillas, desarrollados como el nuestro, mientras que aquí se utilizaba mucho más el concepto de pobreza relativa. Pero estamos entrando en una situación de pauperación social en la que empezamos a poder volver a utilizar el concepto de pobreza absoluta. Yo creo que es un poco el ámbito en el que vosotros os movéis. La anomia surge, la anomia es un concepto sociológico que intenta reflejar una experiencia que aparece cuando las normas que regulan la vida de un grupo no son adecuadas para regular una determinada situación. Por ejemplo, si a ti te han dicho desde pequeña que trabajar duro, estudiar, cumplir tus deberes, digamos, te va a llevar a tener una buena vida, cuando tú llegas a una edad adulta donde se supone que empiezas a recibir los frutos de ese esfuerzo que tú has hecho y tal, y no lo recibes, pues te encuentras en una situación anómica, donde resulta que digamos, la estructura moral que tú has seguido para llegar a un determinado objetivo no te ha conducido a ese objetivo, y entonces es ahí donde se quiebran vínculos sociales muy básicos. Entonces, claro que las colas del hambre son un escándalo para las personas, por supuesto, en primer lugar, que están sufriendo esa situación, pero también son un escándalo colectivo. También es un fracaso como sociedad el hecho de que esos fenómenos existan, y ese fracaso como sociedad puede llevar pues, a la falta de participación social en otros ámbitos. Por ejemplo, puede llevar a una abstención masiva en un proceso electoral porque la gente no confía ya ni en los partidos, ni en el sistema, ni en nada, ¿no? Todos esos son fenómenos anómicos. Porque ya no hay ninguna razón para confiar. Eso es un problema potencial muy grande, porque claro, si empezamos a desafiliar grandes colectivos de individuos, jóvenes o ahora con lo de las residencias, ancianos también, gente que se ha pasado toda su vida pagando sus impuestos y cumpliendo, digamos, sus tareas, y que por una subida repentina de las hipotecas de repente se queda en la calle. Todo ese mundo de la desafiliación es gente que no está socialmente integrada, y eso es una bomba de relojería para el orden social. Pues al margen de la renta básica están las políticas de reparto de trabajo. Por ejemplo, me parece que Más Madrid está proponiendo, Más País está proponiendo ahora mismo en el Parlamento la semana laboral de 4 días. Eso serviría para compartir el trabajo y, por tanto, reducir el paro y que haya más gente con un cierto nivel de ingresos. Y el gobierno actual parece decantarse por las políticas de rentas mínimas, de rentas de inserción.